Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaid. Queridas y queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio que se rige por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Fernando Lago se va a ocupar, como siempre, o casi siempre, en el 90% más o menos, Fernando, de la puesta en el aire de Palestina por siempre. Agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciadores, Comercial Pío Nono, todo para tu automóvil. Todos los neumáticos, todas las marcas están en Pío Nono, alineación, balanceo, revisión de los 10.000 kilómetros, tren delantero, todo lo que te puedas imaginar en Comercial Pío Nono. Encuentra tu sucursal más cercana en pionono.cl. Con nosotros, El Rincón Árabe, la mejor comida árabe para ustedes en El Rincón Árabe, en Juan Enrique Concha 55, ahí, a una cuadra de la estación del metro Chile, España, está El Rincón Árabe. Todo para servirse, todo para llevar. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Va a estar repleto, me imagino, con el Día del Papá a propósito. Y si vas al Cajón del Maipo a celebrar al papá o lo que sea, ahí te vas a encontrar con Terráqueo Restaurant. La comida del mundo está en Terráqueo Restaurant a 5 minutos viniendo desde Santiago de la plaza de San José de Maipo. Terráqueo Restaurant, encuéntranos como Terráqueo Restaurant en redes sociales o Terráqueo-Restaurant. Yo no sé si la gente piensa mucho o toma decisiones a la rápida, y estoy pensando fundamentalmente en el alcalde de Casablanca, el señor Rodrigo Martínez Roca. Saben que fue invitado a un encuentro en Israel, aceptó tranquilamente el alcalde, un encuentro creo de municipios, cosas por el estilo, da exactamente lo mismo, teníamos una nota al respecto. Pero yo no sé si el alcalde de Casablanca, don Rodrigo Martínez Roca, sabe quién lo está invitando, sabe que Israel está acusado por la Corte Internacional de Justicia, sabe que Israel comete un genocidio en Palestina. ¿Cuánta cantidad de gente ha muerto a manos del ejército cobarde israelí? Sabe que la vida de las palestinas y los palestinos son constantemente rebajadas, denigradas, humilladas. No son tratados como personas. Yo no sé si usted, don Rodrigo Martínez Roca, está al tanto de esto e igual acepta la invitación de un Estado que se ha transformado en un Estado genocida para el derecho internacional, por lo menos. Yo no sé si usted está de acuerdo. Yo me imagino, y usted tampoco, creo, podría aceptar la invitación de la Alemania nazi a nada, porque diríamos, aunque me favorezca mucho, si yo fuera alcalde de Casablanca y la Alemania nazi me dijera, venga a conversar conmigo, ¿no es cierto?, que yo lo voy a financiar todo lo que usted quiera para casa, yo no podría, porque sería como ir a aceptar dinero del narcotráfico, ¿me entiende? O del crimen organizado, que es lo mismo, hay una variante. Entonces es que es como muy doloroso. La verdad que cuando usted viaje, creo que es este 23 y 24 de junio, a la potencia ocupante de Palestina, Israel, tiene que tener claro que viaja a este país que describe la siguiente nota. El embajador de Israel en Chile, Pelek Levy, invitó al alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez Roca, a viajar a la capital de la entidad acusada de genocidio, y la municipalidad de Casablanca lo aprobó, sin ninguna moral ni respeto por el derecho internacional, que su alcalde asista a un evento en una entidad acusada de genocidio con invasiones en curso, y es que el régimen israelí cuenta con acusaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, más de 25.000 niños asesinados por Israel en solo 3 años. Declara bombardear hospitales en Gaza y Líbano. Tienen a más de 400 niños secuestrados en campos de concentración y tortura, donde ellos mismos han registrado abusos sexuales. Y el alcalde Rodrigo Martínez Roca va a visitar a los criminales mataniños con la excusa de asistir a la Expo Muni 2026 en Tel Aviv el 23 y 24 de junio, evento que el lobby sionista usa año a año para generar acuerdos con los municipios. ¿Qué tan inmoral es la municipalidad de Casablanca que no le importa ir a visitar criminales acusados donde incluso ellos mismos han confesado orgullosos sus crímenes? Hagámosles saber al municipio que los chilenos no queremos ser cómplices de genocidio ni infanticidio. Señor alcalde de Casablanca, don Rodrigo Martínez Roca, sepa usted, que con su viaje
el Estado genocida de Israel, usted está validando precisamente un genocidio que hoy comete ese Estado en Medio Oriente, porque no solamente lo está haciendo en Palestina, sino que hoy por hoy también en el Líbano. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre. No sé si el alcalde de Casablanca se habrá enterado, don Rodrigo Martínez Roca, de lo que pasó con la flotilla humanitaria que se dirigía precisamente a Palestina, la flotilla humanitaria Sumut, que fue atacada en aguas internacionales, alcalde Rodrigo Martínez Roca, en aguas internacionales por el ejército genocida criminal israelí. Fueron detenidos, vivieron una brutalidad, ahí van 4 chilenos, vivieron todo lo peor que usted se puede imaginar, lo pasaron las personas detenidas por el ejército israelí. Una de ellas es el destacado artista visual, artista urbano, fotógrafo periodístico, grafitero, muchos lo definen así, a Claudio Cayosi, Cayosama también le llaman otros, Cayo, le dicen otras personas, no sé cómo decirte, pero Claudio Cayosi, Cayosama, Cayo, bienvenido a Palestina por siempre. Han pasado días desde que volviste al país, a Chile, después de vivir esta atrocidad, esta historia llena de barbaridades en territorio israelí. ¿Qué has meditado al respecto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué imágenes tienes hoy dando vuelta en tu cabeza? Bienvenido a este espacio de derechos humanos, Palestina por siempre. Agradecer aquí la invitación de Palestina por siempre. Y nada, un poco como ya pasado un poquito el tiempo desde que llegué a Chile, después de haber estado 45 días en la misión, creo que la enseñanza máxima es el poder de organización que puede tener una organización civil como es la Sumut Flotilla. Creo que eso es lo que más me queda y me marca como de poder hacer cosas independientes a los gobiernos. Cuando los gobiernos no ayudan, no hacen nada, somos los civiles los que tenemos que hacer algo, y ahí es donde, claro, la Sumut Flotilla creo que es un gran ejemplo en ese sentido de poder de organización, tanto financiero como logístico y humanitario, que es más importante al final. ¿Y cómo se logra ese poder de organización de parte de la sociedad civil? ¿A qué elemento atribuyes tú, Cayo, todo esto? Bueno, sí o sí un poco a la no acción de los que podrían hacer algo, que son los gobiernos al final. Creo que es un poco... o sea, lo ideal sería que acciones como esta no tuvieran que existir, porque significa que los gobiernos sí están haciendo algo. Si esto pasa es consecuencia de eso, de que algo no está pasando y somos los civiles, las personas comunes y corrientes las que tenemos que hacer algo. Creo que viene un poco de ahí. ¿Tú zarpaste de Barcelona en la flotilla Sumut? Sí, de Barcelona salimos. Perfecto. 45 días antes que interviniera en aguas internacionales la potencia genocida ocupante de Palestina, Israel. Esos 45 días de conversaciones, de intercambio con otros seres humanos, con otras sensibilidades, ¿qué hay de eso, Cayo? Nada, fue muy muy bonito, porque obviamente era gente muy diferente, con pensamientos muy diferentes, toda clase de pensamientos políticos, de todo. Entonces, pero al final lo bonito era que todos teníamos un fin, que era llevar ayuda humanitaria a Gaza. Entonces creo que eso es lo que más rescato también, que somos personas que quizás en otro contexto no hubiéramos estado sentados en la misma mesa, pero en un contexto tan importante como un genocidio que se está cometiendo por parte de Israel hacia Palestina, ahí ya hay que tomar acción, por muy diferentes que seamos. Pero dentro de la diferencia, el punto de los derechos humanos, ¿cómo topaba ahí con las personas de distinto pensamiento? No, o sea, eso era lo principal. Todos pensábamos muy igual con el tema de derechos humanos, con el tema de que estamos viendo un genocidio en vivo y en directo. Creo que eso era lo principal, de que también cada vez se habla menos de Palestina, cada vez... o sea, como que el mundo se está acostumbrando un poco a que haya un genocidio 24/7, y eso es lo más importante y lo que hay que combatir, que no puede ser posible que en estos tiempos donde deberíamos estar condenando lo más mínimo de agresión de un país hacia otro,
siento que es un país que habla de guerra, pero que en verdad todos sabemos que es una masacre lo que está haciendo Israel con Palestina. Claro que básicamente tomemos acción hacia eso. Creo que en ese sentido todos pensábamos lo mismo y queríamos lo mismo. Por el repudio internacional que tiene la gente común y corriente, la gente de la calle, una gran mayoría, o la mayoría me atrevería a decir yo, por las sensaciones que uno tiene respecto a la potencia Israel, ¿ustedes desde esa perspectiva albergaban alguna posibilidad, alguna esperanza que los dejaran llegar? Mira, ahí, básicamente estamos hablando de un montón de civiles arriba de veleros versus uno de los ejércitos más modernos del mundo. O sea, básicamente ellos un poco tienen el sartén por el mango. Pero nosotros igual teníamos estrategias para que, sabiendo que muchos íbamos a ser interceptados, algunos pudiéramos llegar. Creo que esa era la esperanza, que llegara un porcentaje por muy chiquito que fuera. Lamentablemente no resultó, pero siempre estuvo la esperanza. Ahora, ustedes fueron detenidos. Ese fue un capítulo bastante desagradable, por decirlo así suavecito, Cayo, ¿no? Sí, obvio. Fue bien heavy, nos trataron bien mal, hubo tortura, hubo abuso. ¿A qué le llamas tú tortura? ¿A qué le llamas tú trataron bien mal? ¿Y dónde estuvieron detenidos? Primero nos secuestraron en aguas internacionales. Eso es penado por todos los países. En todos los acuerdos está que en aguas internacionales puede llegar un país y secuestrarte, que es básicamente lo que hizo Israel. Lo hizo primero en cerca de Grecia y lo hizo después cerca de la Palestina ocupada. De ahí nos metieron a un barco cárcel, que eran unos barcos que tenían ellos, que los hicieron especialmente para detenernos a nosotros, donde básicamente iban agarrando barco por barco y nos iban metiendo a estas cárceles. Eran 2 barcos. Luego nos llevaron al puerto de Ashdod y después a una cárcel que está al interior de Israel, de la Palestina ocupada. Y ahí, claro, hubo toda clase de abusos, o sea, desde pernoctar, o sea, dormir sin frazada, sin colchones, donde nos daban pan congelado para comer, todos muy hacinados, en unos baños pero deplorables, donde no había, en algunos casos, papel higiénico, donde te pegaban electroshock, te enterraban en jeringa, ¿Pero cómo te enterraban en jeringa? Aclárame eso. Es que había todo esto lo hicieron en un barco de transporte que era para transportar, me imagino yo, que material de guerra. Entonces un barco básicamente como un ferry, y lo que hicieron ellos fue poner varios containers y crear como un rectángulo donde al medio del rectángulo era el patio básicamente de nosotros, y dormíamos en los containers, y uno de esos containers se transformó en un container de tortura, o sea, que era el container donde estaban las entradas para poder entrar a este patio. Y ahí, claro, agarraban a la gente y les enterraban, les daban electroshock, o sea, con estos teasers, enterraban jeringa, los golpeaban, ahí los rompieron costillas, y ahí te tiraban al patio, y básicamente muchos compañeros los tiraban al patio con los pantalones abajo, muchos no contaban mucho qué les pasó, yo me imagino que por vergüenza. ¿Ya? Pasó de todo en ese contenedor. ¿El gobierno chileno estuvo a la altura, sientes tú? No, para nada. No voy a negar que hubo, obviamente, por muchos parlamentarios y abogados como Nelson Haddad y muchos, la Campillá y la Maricela Santibáñez, muchos se pusieron ahí con nosotros y lograron, o sea, y intentaron que el gobierno se pusiera a la altura, pero no, o sea, y tampoco es de extrañar, o sea, el gobierno actual es un aliado, o sea, ve a Israel como un aliado poderoso y no lo va a incomodar. No así la cónsul, por lo menos, y los consulados, que sí se portaron bastante bien, pero también recordando que los consulados siempre se manejan independientes del gobierno de turno, y eso se vio y se agradece. ¿Tuviste la oportunidad? Estamos dialogando en Palestina por Siempre, este espacio que se rige precisamente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, con el artista visual, grafitero, no solamente conocido en nuestro país, sino que ya vamos a hablar de tu trabajo también a nivel mundial, Cayo. Pero ¿cómo te digo? Porque uno dice Claudio Cayosi, otro Cayo Sama, y yo te digo Cayo. Aclárale esto a la audiencia de Palestina por Siempre. Sí, Cayo es como me dice todo el mundo, de ahí
apellido es Cayo, sí, siempre me han dicho Cayo y ahí me identifico más con Cayo. Bueno, entonces, Cayo, te hago la pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de enfrentarte con tus torturadores, con la gente que los tenía detenidos y poder hablarle alguna cosa? ¿Qué pasó ahí? Y si fue así, ¿qué sentiste en ese diálogo, intercambio de algunas palabras? Mira, nosotros vamos con varias, o sea, esto en Barcelona nosotros tuvimos una semana completa con clases, donde nos enseñaban un montón de cosas, desde cómo empezó el conflicto, desde qué hacer si nos secuestraban. Y una de las cosas es tratar de no interactuar nada con estas personas, o sea, mientras más interactúas, peor puedes salir. Entonces, y sobre todo si nuestros pasaportes no son de habla inglesa, y decirles que uno no habla inglés. Eso es como una enseñanza que te dan, porque básicamente si saben que no hablas inglés se aburren y no te hablan, porque no sacan nada porque piensan que uno no les entiende, independiente si uno habla o no. Entonces yo traté de no hablar nada con ellos por lo mismo, porque para que no se prestara para otras situaciones. Pero sí, o sea, los tuve ahí frente a frente, siempre están tapados, lo único que tú les ves son los ojos, porque obviamente no quieren que el día de mañana yo vaya por el metro y me encuentre con uno de ellos y los reconozca. Obviamente ellos saben que van a ir a nuestros países y que se van a mezclar con nosotros. Entonces siempre están tapados, siempre. Y con el que sí tuve la oportunidad de encontrarme fue con el primer ministro de defensa del Ben-Gvir. Ben-Gvir, este señor que sí se mostraron unas imágenes, un energúmeno literalmente, ¿eh? Sí, una cara así, pero desquiciado, muy feliz de ir a humillarnos y hablarnos. Me decía que, claro, en inglés, que Israel era de ellos y que siempre hacía así, que shame of you, muy, muy loco, todo el mundo venerándolo, todo esto con el himno de Israel sonando 24/7 en un loop eterno, llena de bandera, toda una puesta en escena bien falsa también, se veía que era toda una puesta en escena muy rápida que la hicieron para nosotros nomás, pero sí, uno tiene que tratar de no interactuar salvo con los que te interrogan, que obviamente ahí uno habla y todo, pero claro, te dicen ¿por qué estás acá? Y tú les dices, yo no venía para acá, o sea, me raptaste, me secuestraste en agua internacional y me trajiste para acá. ¿Y qué respuesta? ¿Hay respuesta a eso? ¿O te hacen al tiro la segunda pregunta? No, ya no te responden más. Ellos solo querían que nosotros firmáramos un documento que estaba en blanco, una hoja en blanco literal, no tenían nada escrito, y que insistían mucho que si la firmábamos nos íbamos rápido en nuestros países, y obviamente yo no firmé, yo no iba a firmar nada que no supiera que iban a imprimir de nuevo ahí. Muchos firmaron por cansancio, porque es agotador la cantidad de veces, te llevan para todas partes y te insisten y te meten miedo, te golpean entre medio todo. Entonces muchos terminan firmando, pero yo por lo menos no firmé y al final los deportaron todos al mismo tiempo. Ahora, yo digo, ¿qué van a hacer con esos papeles después? Claro. O sea, me imagino que algo van a hacer ahí como reconociendo lo que ellos quieran, como que ibas a... Bueno, de un régimen con estas características como el israelí no sorprende absolutamente nada, yo creo, a esta altura, ¿no es cierto? No, nada, no tienen ni nada. Oye, Cayo, querido, ¿y a ti logra meterte algún tema como de miedo, de ciertas precauciones? ¿Tú volverías, hoy día te lo pregunto, volverías en una nueva flotilla palestina? Volvería si me lo pidieran como tema de organización, si ellos necesitaran de mí, de lo que aprendí en esta flotilla, de quizás enseñarle cosas a nuevos participantes, en ese caso volvería. A participar como un participante más, creo que no. ¿Por qué? Porque creo que tienen que ir otras personas, creo que es un espacio para que también es muy bonito, o sea, todo lo que te conté al principio, gente que yo voy a seguir hablando siempre de Palestina y lo que está pasando allá con mi rey y todo, que fue un poco también el por qué yo iba para allá, que era que tenía un gran alcance con gente y todo. Entonces creo que sí tiene que estar el espacio quizás para que vayan también profesionales, médicos, que en este caso también fueron, pero creo que en ese sentido yo ya hice lo que podía hacer. Ahora, si me pidieran para, como te decía, para organizar, que dependieran de mí, yo necesitamos... Entiendo, que sabes que es importante que vayas por esto y por esto otro, claro. No como uno más, entre comillas.
Te capto. Exacto, ahí creo que Sí. iría. Oye, ¿qué pasa con todo lo que llevaba la flotilla Sumut? Que no es solamente barcos, sino que también había todo un componente terrestre en todo esto, con todas las cosas que se llevaban de ayuda humanitaria para Palestina, más allá de profesionales que querían ir a entregar su conocimiento. ¿Tú sabes qué ocurre con todo eso? Bueno, lo que está en mar lo dejan a la deriva, los veleros quedan a la deriva. ¿Qué tal? El mío apareció, mi barco apareció en Chipre. Creo que uno llegó a Gaza, donde llegaron los paneles solares, y obviamente la gente los agarró y me imagino que va a darle el mejor uso. Muchos también aparecieron en Egipto, otros no han aparecido. O sea, la mayoría se pierde, lamentablemente. Y todo lo que es por tierra, la verdad no sé. Yo sé que todavía eso no se acaba, todavía tenemos gente secuestrada, que no los han soltado. Y sé que también ahí iban muchas cosas que a nosotros no nos cabían, como casas modulares y cosas así. ¿Cómo es posible tanta maldad? Dice uno, Dios mío, tanta maldad, por favor. Pero lo peor de eso es que o sea, que los dejen. Eso es lo peor de todo, que los países que se supone que... No, eso ya. No. ¿Tú le ves salida al tema de Palestina? En la más profunda, con este tipo de escenarios que estamos viviendo hoy día, Cayo. No lo sé, la verdad, no lo sé. A mí lo que yo digo, o sea, si esto no para a alguien al sionismo, esto es recién el principio. O sea, Palestina es lo primero, después viene otro plan, y estos tipos tienen quién sabe qué es lo que quieren, pero esto es el principio, si es que no les ponen un parele ya. Qué fuerte. Oye, háblanos un poquito, Cayo, querido artista plástico, grafitero, artista visual. Está todo bien dicho, ¿no es cierto? Sí. Todo eso calza a ti. Cuéntanos un poco de tu trabajo. Más que grafitero, artista urbano diría yo. El grafitero es más de la lata, del spray, yo no ocupo eso. Ya, ¿qué ocupas tú? Cuenta de tu trabajo a la audiencia de Palestina por siempre. ¿Y dónde está tu trabajo, tanto en Chile como en el mundo? Mi trabajo está en la calle, entonces obviamente son obras que son efímeras, no duran para siempre. Hay algunas cosas que están todavía, pero la mayoría dura un tiempo, como todo en la calle. La calle es un lienzo vivo que va cambiando todo el tiempo, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que todo en la calle tiene que tener su periodo. Y lo que yo hago básicamente son murales de papel. Yo ocupo papel y son murales muy contingentes, muy políticos, muy irónicos, pero eso es básicamente lo que hago. Obviamente también hago obra, hago cuadros, hago de todo un poco, porque obviamente está mi pega y esto es de lo que vivo. Ya, de los cuadros, perdón, ¿vives de los cuadros? ¿Vives de que yo te compre un cuadro, por ejemplo? Sí, claro, me puedo comprar un cuadro, hago collage, hago fotos de lo que hice en la calle. Tengo varios expuestos varias veces, estoy ahí en un par de colecciones. ¿Quiénes son tus clientes? Pero no me has contado en qué otra... Ya, pero y fuera de Chile, ¿dónde están tus cosas, tus trabajos? Ahí tanto en la calle, que obviamente... ¿Pero en qué calles? ¿En qué mundo? Están hecho en México he hecho en varias partes, en Tulum, en Ciudad de México, hecho en París, en Holanda, en Rotterdam, en España, en Barcelona, en Argentina, en varias partes, la verdad. No sé si las dije todas, pero... Pero ahí andan. ¿Y trabajas solo o necesitas ayuda, sobre todo para el trabajo en la calle? O sea, cuando voy acompañado se agradece la ayuda, pero yo el 90% del tiempo hago todo solo. Mira. Oye, y respecto a tus clientes, quienes te compran cuadros, ¿qué tipo de perfiles? De todo, porque yo también tengo como mucho, o sea, tengo obra como para todo tipo de bolsillo al final. Tengo los collages, que son la obra más, porque es una obra única, que es uno de uno, que lo hago con un papel de arroz, papel de algodón, una obra que aparte de salirme muy cara, se vende cara. Y también tengo algunas obras que son sin serie, por ejemplo, que no tienen serie, entonces se pueden hacer muchas veces en un papel rico, que obviamente es mucho más barato. Entonces, no sé si tengo un tipo de público específico, paso por todo. ¿Cuáles son los valores tuyos, Cayo? Algunos me quedan claros con tu viaje a Palestina, pero quisiera que tú lo contaras aquí en Palestina por siempre. O sea, yo tengo obra desde, no sé, para ahora estos pósters que están impresos en un papel súper rico, que es un papel... Perdona, yo no te pregunté por los valores materiales, te pregunté por tus valores humanos, disculpa. No te pregunté por el valor de tu obra.
Yo siempre soy el No, te pregunto por el valor, los valores que tú tienes como ser humano, y te decía que me queda claro ya con tu viaje a Palestina alguno de ellos, pero te quiero escuchar igual. Bueno, no, yo siempre estoy ahí hablando un poco de todo, muy desde lo que yo creo, lo que yo pienso, claro, los derechos humanos, ya sea de Palestina, del mundo, de la ecología, de los malos políticos, trato un poco de pasar por todo. Yo siempre lo comparo un poco como tuitear. Yo tuiteo con murales, es como un poco lo mismo. A mí, cuando tú pones una frase en tu tweet y de algo que tú piensas, yo hago lo mismo, pero los murales. Ya, pues ya que te adelantaste, ahora sí que te pregunto por el valor material de tus obras. El valor material, claro, pues no sé, ahora tengo uno de Palestina que está en un papel fabiano, que es un papel brasilero súper rico, se lo vendo a 10 lucas. Y pucha, tengo obras de 50, y las más caras que he vendido hasta el collage más caro, que era un collage grandote, a 2,8 millones. Mira. O sea, todo depende del proceso, el material, si es que es obra única, si es sin serie, con serie, la galería, que obviamente la galería se lleva un porcentaje grande. Mira. Demasiados factores. ¿Y estás contento con esta vida que estás llevando? Sí, completamente contento. Creo que me siento un afortunado de vivir de lo que me gusta, de hablar de lo que me gusta y de ver que hay mucha gente que piensa igual que yo y le gusta lo que hago. Creo que eso es lo más importante. Bueno, nosotros como espacio de derechos humanos y respeto al derecho internacional queremos agradecerte profundamente a ti y a todas las personas, pero como ahora estamos dialogando contigo, el dejar esos egoísmos que de repente tenemos los seres humanos, de pensar en uno y decir, voy por un tema que nos concierne a todos, por un tema que es colectivo, por un tema que tiene que ser entre mucha gente, que es el tema de Palestina. Y tú fuiste una de las personas que integró la flotilla Sumud, por una Palestina libre y por un mejor mundo, hay que decirlo, porque Palestina es parte del mundo. Si Palestina es libre, ese mundo va a estar mejor. Exactamente, creo que eso es lo principal. Yo no tengo, no soy paisano, no tengo sangre palestina, pero creo que eso no tiene nada que ver cuando uno pelea por un poco por la humanidad al final, por el humano, por la poca empatía que estamos teniendo cada día más aquí en este mundo, de cada vez yo, con mi plata, mi todo, y es como, o sea, eso va a traer un muy mal futuro si seguimos así. Entonces creo que sí o sí tenemos que hacer algo independiente a nuestra religión, a nuestro pensamiento, que creo que eso es lo más lindo que tiene la flotilla, que es una mezcla de todo eso. Oye, ¿dónde nuestras auditoras y auditores pueden ver tus trabajos, saber de tus cosas, digamos? ¿En qué página, dónde se meten? Yo principalmente me manejo en Instagram, que ahí tengo el @KaiOsama, se escribe CAIOZZAMA, es un poco complicado, pero es como mi apellido, Kaiosi, en vez de la I, AMA. Gracias por tu nobleza, querido Cayo, por este diálogo en Palestina por siempre. Vale, muchas gracias a ti por la invitación. Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura, la actualidad y los derechos fundamentales en Palestina. La crónica de hoy lleva por título La frescura del pan. El campamento de refugiados de Dheisheh, en Palestina, guarda rincones y secretos desde hace casi 80 años. Sus construcciones a medio terminar, con enfierraduras al aire, la ruptura absoluta de la lógica cartesiana en la arquitectura, la danza de ropas tendidas en los patios. En cada esquina guarda sus propios misterios. Los muros son la piel tatuada con los rostros de los mártires, aquellos que han sido víctimas descarnadas de la barbarie israelí. Sus ventanas abarrotadas de macetas, sus escaleras estrechas, color concreto y uno que otro gato persiguiendo ratones que casi lo igualan en tamaño. Como si el tiempo colmara, el joven Omar Mahana, mientras subía los peldaños de 2 en 2, conversaba con sus vecinos. Tenía una sonrisa preciosa y un rostro que exudaba juventud. Nadie quedaba indiferente ante su paso.
Sus ojos verde olivo proyectaban un futuro inquieto, y a los 22 años estaba lleno de oportunidades. Pero escribir sobre el futuro en Palestina es una acción por lo menos temeraria. Todas las mañanas iba entregando el pan que él mismo preparaba con sus manos a todos sus vecinos, poniendo especial atención en aquellos ancianos o personas enfermas que tenían problemas de movilidad. En Palestina, las madres distinguen entre el sonido de un motor de un vehículo al de una tanqueta. Los niños juntan los casquillos de bala como recompensa después de los operativos nocturnos de la milicia sionista. Y los jóvenes se convierten rápido en hombres, en protectores de su familia. A veces un juego de naipes, una partida de fútbol o una oración se ven violentamente interrumpida por la acción armada de soldados o de colonos. Es así como la mañana del 5 de diciembre del 2022 será recordada con tristeza para todos los vecinos del campamento. El horno no volvió a encenderse, el pan no se amasó, el sol, por vergüenza, no salió en la mañana, el té no entintó, y el agua se olvidó cómo hervir. Una bala de fusil atravesó su pecho. Al enterarse, sus vecinos escribieron en un muro la frase: ¿quién cuidará ahora de nuestro pan, Omar? Hoy, domingo, honro tu memoria, querido amigo, buscando justicia para ti y tu familia. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor y activista Felipe Salas, y esto es Aviones de Papel. El Rincón Árabe, hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, estación del metro Chile-España. A una cuadra está el Rincón Árabe, en la comuna de Ñuñoa, en la calle Juan Enrique Concha 55. Todo para tu automóvil en Comercial Pío Nono. Pío Nono, encuentra tu dirección más cercana en pionono.cl. Alineación, balanceo, la compra de neumáticos, revisión de los 10.000 kilómetros, cambio de aceite, tren delantero, todo en Comercial Pío Nono. Y si vas a celebrar al papá hoy domingo, en el Cajón del Maipo te espera Terráqueo Restaurant, Terráqueo-Restaurant, Terráqueo Restaurant, a 5 minutos viniendo de Santiago, de la Plaza de San José. Palestina por siempre. Estamos en Palestina y vamos a conversar, esperamos el comentario de Palestina de nuestro precisamente corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Buenos días. Estaremos presenciando quizás el fin de lo que muchos han llamado la estratégica alianza entre los Estados Unidos e Israel. Hay algunos que vaticinan un escenario parecido. Quizás pocos pensaban de que bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos podría llegar a un punto como este. Sin embargo, como lo adelantábamos hace ya meses en Palestina por siempre, los debates que han habido no solamente en todo el espectro político norteamericano, sino que particularmente en la derecha, sobre el uso de esta alianza estratégica por parte de Israel, ha hecho de que muchos se cuestionen si es que realmente es parte de el interés nacional norteamericano tener esa clase de relación con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Claro, hay elecciones en Israel en octubre. Gran parte de la campaña electoral pasó en años anteriores. Benjamín Netanyahu la ha hecho en base a lo que es la relación importante que él ha mantenido con los Estados Unidos. Netanyahu mismo fue embajador de los Estados Unidos, de Israel, frente a Naciones Unidas en Nueva York, y es una persona que estudió en los Estados Unidos y que tiene una relación muy interesante con ciertos sectores de la élite política y particularmente del lobby sionista en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que está sucediendo hoy en día, particularmente la declaración del vicepresidente Vance, llamando a líderes israelíes a que moderen sus críticas al liderazgo norteamericano, ha sido tomado como un verdadero cambio. Algunos quizás podrían incluso vaticinar, aunque yo no creo eso, que esto es un punto de inflexión. Pero claramente que son síntomas de una relación
que se encuentra a un nivel bastante bajo comparado con, por ejemplo, como fue la primera administración de Donald Trump. ¿Significa esto de que Estados Unidos está haciendo un giro en estos momentos en favor de terminar con la ocupación israelí y comenzar un proceso que lleve a un Estado palestino independiente? No, esa no es la situación. Este es un juego bastante más abierto. Es una situación donde muchos en Estados Unidos se cuestionan si es que Israel todavía significa para Washington este aliado estratégico que algunos creían que se tenía en la región. En un momento en que muchos otros países de la región, particularmente los países del Golfo, juegan un rol importante para Estados Unidos en esa zona, pero con una diferencia, de que los países árabes, particularmente los del Golfo, invierten mucho dinero en la economía norteamericana, algo que Israel no hace. Por el contrario, Israel pide. Algunos podrían argumentar, bueno, del dinero que se les entrega, de los 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales que se les entregan para la compra de armas, muchos va a empresas norteamericanas. Es cierto, se va reinyectando algo de este dinero, pero no son inversiones de Israel en los Estados Unidos. Es una situación bastante importante que lamentablemente creo en estos momentos Palestina no cuenta con los elementos para poder sacarle el mayor partido. Sin embargo, estos cambios que se están realizando hoy en día sí pueden ser aprovechados particularmente por países árabes, y a lo mejor los Estados Unidos incluso van a buscar ciertas alianzas más allá, en esta región, más allá de lo que hasta el momento han hecho. De cualquier otra forma, esta crisis tiene que ver, o lo que ha desencadenado lo que se podría llamar crisis, tiene que ver con el acuerdo de cese al fuego logrado entre los Estados Unidos e Irán. Un acuerdo que para muchos en Israel ha sido particularmente humillante. ¿Por qué? Porque Israel no ha sido parte de esto, claro. En Estados Unidos se entiende que Israel hubiese querido sabotear este acuerdo. Recordemos que en Israel el tema no es Benjamín Netanyahu. La oposición a Benjamín Netanyahu, gran mayoría de ellas, estuvieron criticando al primer ministro israelí porque ellos estaban en contra del cese al fuego, querían seguir bombardeando Irán. Lo mismo sucedió en el caso del Líbano. Acá no estamos hablando de una oposición a Netanyahu que tenga que ver con un tema de política exterior o que tenga que ver con un tema de seguridad. Es una oposición que tiene que ver con otras cosas. Muchos son temas personales entre Benjamín Netanyahu y gran parte de la derecha de Israel, que es parte hoy en día también de la oposición. Pero las tratativas que se dan alrededor de este acuerdo de cese al fuego están sacando una serie de elementos que creo que estratégicamente para Israel son bastante complejos. ¿Por qué? Porque en el Partido Demócrata Norteamericano ya ha quedado de manifiesto, los encuestas de opinión lo señalan, de que ser favorables a Israel no les trajo ningún beneficio, sino que todo lo contrario. La última elección presidencial en gran parte se perdió por el rol de Joe Biden, conocido también como Genocide Joe, o Joe genocida, o el genocidio en los Estados Unidos por los grupos activistas y pro-palestinos, por el rol que ellos jugasen en el genocidio cometido por Israel en Gaza. Un rol que los llevó incluso a mentir con una serie de situaciones, incluyendo comprometiendo la vida y seguridad de ciudadanos norteamericanos que viven en Palestina. Así de simple. Y el caso más puntual es el de la periodista Shireen Abu Akleh, ciudadana norteamericana, que fue literalmente entregada, digamos, con toda impunidad a Israel. Su caso, en este caso, no el asesinato en sí mismo. Ahora, un elemento muy importante de todo esto tiene que ver con que, independiente de la situación entre los Estados Unidos e Israel, claramente que hay una crisis en las relaciones exteriores de Israel. Una crisis que se está llevando también a cabo con la Unión Europea. Se habría filtrado un comentario que a lo mejor en una reunión, Kaja Kallas, que es la responsable de política exterior de la Unión Europea, habría dicho en negociaciones con México, habría comparado a Israel con la Sudáfrica del apartheid. Bueno, eso no es un comentario formal, no se sabe quién fue el que habría filtrado o inventado, no se sabe esta situación. Kaja Kallas ha mostrado de forma
ha tratado de demostrar a Israel de que ella es una amiga de Israel, que Kaja Kallas ha sido responsable en gran medida de la inactividad de la Unión Europea y de no empujar porque hayan sanciones contra un Estado que está abiertamente involucrado en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Independiente de esa situación, Kaja Kallas hoy en día se encuentra con una propia crisis. Recordemos de que se dice que tanto Alemania como Francia no querrían que continuase ese rol, es decir, que no haya una persona o que esté a cargo de las relaciones de la Unión, las relaciones exteriores o de seguridad de la Unión Europea, que es lo que está haciendo particularmente Kaja Kallas hasta el momento. Pero es muy importante entender de que hoy en día la Unión Europea se ha destrabado en algo con la derrota de Viktor Orbán en Hungría. Hoy en día hay declaraciones que van saliendo que no son vetadas. En cuanto a la situación de Palestina, bastante poco, es cierto. Sin embargo, algunas cosas han cambiado, varias cosas se continúan movilizando y particularmente en contexto de países democráticos la opinión pública ha cambiado bastante y hoy en día se entiende de que se paga un precio por ser pro-israelí. ¿Qué significa ser pro-israelí en este contexto? Significa ser pro-ocupación, pro-impunidad, etc. Algo muy parecido por lo demás de lo que ofrece el gobierno de Chile a Israel, no solamente ofreciendo impulsar más relaciones diplomáticas y comerciales a pesar de el genocidio que continúa cometiendo Israel en Gaza y los abiertos crímenes de guerra, de no recibir ninguna garantía en cuanto a qué es lo que va a hacer Israel con las propiedades y los derechos de ciudadanos chilenos de origen palestino, sino que también incluso enviando a un embajador como Gabriel Saliasny, que no me voy a referir a los problemas que tiene en Chile, el caso de corrupción que se están investigando, sino que particularmente el hecho que ideológicamente es una persona muy parecida a Benjamín Netanyahu. Esa persona reconocerá que Jerusalén Oriental es territorio ocupado, parte del Estado palestino, como ha sido reconocido por el Estado de Chile, que las colonias son ilegales en su conjunto. Yo creo que va a ser muy difícil escuchar eso de Gabriel Saliasny. ¿Cuál es la lógica de José Antonio Kast? Es algo que el tiempo terminará dando. Yo tengo algunas teorías, pero prefiero no emitirlas. Es todo ese contexto que hace de que este sea un momento bastante interesante para las relaciones entre Israel y todo el mundo, no solamente el caso de los Estados Unidos. Muchas cosas se han ido cambiando. En un momento del año también que deben recordar de que está comenzando el verano aquí en Palestina, aquí ya en este punto al fin del mar Mediterráneo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas actividades que simplemente se terminan entre los meses de julio y agosto. Y son los meses en particular que Israel utiliza para poder avanzar aún más sus acciones en contra del derecho internacional, asumiendo de que muchas personas simplemente no estarán en su trabajo, sus mentes estarán en otros lados. Pasa todos los años. En verano, e incluso cerca de Navidad, etcétera. Siempre se aprovechan estas ocasiones para poder llevar a cabo más acciones. Sobre todo, ahora que hay elecciones en octubre en Israel. Importante momento. Por cuanto Benjamín Netanyahu continuará haciendo campaña en base a políticas de anexión y limpieza étnica, la oposición a Benjamín Netanyahu no se opone sustantivamente a esa clase de acciones, no llama a un Estado palestino, no llama a terminar con la ocupación israelí, y eso facilita bastante la expansión de el voto de derecha y ultraderecha que promociona Benjamín Netanyahu. Netanyahu, que es un político extremadamente exitoso, yo creo particularmente el más exitoso de la historia de Israel, ha logrado algo muy importante, que hoy en día una materia de consenso israelí sea estar en contra de un Estado palestino independiente. Entonces, para poder empezar a analizar lo que está haciendo el gobierno israelí en Palestina, es muy importante ver ese ángulo. Esto no se trata de un tema de seguridad, aquí hay un tema ideológico de por medio. La negación sistemática del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Claro, sin tener una alternativa al respecto, es cierto. No lo dicen abiertamente, pero lo que se está construyendo acá hoy en día es esencialmente lo que el gobierno israelí le ha molestado bastante, que en teoría habría dicho la responsable alta comisionada de representante de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, haber comparado a Israel con la Sudáfrica del apartheid. Si ella dijo o no dijo esto, es algo que quedará por verse, pero es algo que por lo menos la Corte Internacional de Justicia ya ha concluido. Israel es un Estado que comete el crimen de apartheid y hoy en día muchas cosas están cambiando en el mundo. Vamos a ver.
si es que en el mediano plazo, por lo menos, eso sí podrá ayudar a Palestina para poder ser libre y terminar con la ocupación israelí. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós. Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre. El Centro de Información Palestina en Palestina por Siempre. El Mundial prometía inclusión, pero comenzó con vetos, interrogatorios y deportaciones contra delegaciones árabes y musulmanas. Mientras Estados Unidos endurece sus controles migratorios, Palestina irrumpe en las calles y en las tribunas. Banderas, pancartas y cánticos recuerdan al mundo que en medio del genocidio en Gaza, Palestina no está sola. 10 activistas siguen detenidos en Libia tras participar en un convoy humanitario de apoyo a Gaza. Fueron retenidos el 24 de mayo cerca de Sirte y, según los organizadores, permanecen sin cargos formales. Desde Gaza, organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña nacional para exigir su liberación y denunciar que la solidaridad con Palestina no puede ser tratada como un crimen frente al genocidio. Habitantes del sur del Líbano denuncian que drones israelíes están usando grabaciones con llantos de niños, voces de auxilio y sonidos de ambulancia durante sobrevuelos nocturnos. Según testimonios, esta práctica se ha vuelto frecuente y busca intimidar a la población civil. Denuncias similares ya habían sido reportadas en Gaza, donde organizaciones de derechos humanos la describen como una forma de tortura psicológica. Informó para Centro de Información Palestina y Palestina por Siempre, Florencia Camis. En Palestina por Siempre, el periodista Eduardo Asfura. Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos de Palestina por Siempre. Esta semana vimos una escena que revela el verdadero evangelio de las potencias occidentales. Donald Trump celebró el acuerdo que reabría el estrecho de Hormuz con una frase inolvidable: buques del mundo, arranquen motores, que el petróleo fluya. Una celebración forzada para disimular lo obvio, la derrota de Estados Unidos frente a Irán. Pero Trump eligió hablar de producción y petróleo porque al fin y al cabo a las cancillerías y las democracias europeas les importan los negocios. Sobre esta guerra, que parece ser el Vietnam más corto de la historia, se sabe que Netanyahu soñó durante décadas con un presidente estadounidense lo bastante ingenuo, tal vez esa no sea la palabra, ¿verdad?, para acompañar a Israel en una agresión contra Irán. La propia Hillary Clinton reconoció hace unos días que cuando ella fue secretaria de Estado, Netanyahu y Ehud Barak, ministro de Defensa israelí en aquel entonces, la presionaban permanentemente para atacar. Tenemos los aviones listos, le decían. Ella no aceptó, Trump sí, y el desenlace confirma una regla brutal. Hay lugares cuyo valor internacional se mide en barriles de petróleo y otros que la geopolítica permite reducir a escombros. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra, Washington, Londres, Berlín entran en pánico, ¿verdad? La diplomacia se mueve rápido al ritmo de las bolsas financieras. A unos pocos miles de kilómetros en la franja de Gaza, la moneda que impera es otra: sufrimiento, muerte y destrucción. Gaza no puede frenar la economía mundial ni mover el precio del combustible, y por eso el dolor palestino aparece como un costo aceptable para los imperios y las llamadas democracias europeas. Esa doble moral, sin embargo, destruye cualquier discurso sobre derechos humanos, porque miren ustedes, el mismo gobierno alemán que lanzaba, ¿verdad?, hace poco cajas de comida desde aviones en la franja, es el segundo mayor vendedor de armas a Israel. Así es que se tolera el exterminio siempre y cuando haya una cuota de, diríamos, de misericordia para las cámaras. Porque Europa no es un testigo neutral, es muchas veces, hay que decirlo, financista de la barbarie. Y la crueldad se disfraza ahora de reconstrucción, también lo hemos escuchado, ¿no? Proyectan balnearios, barrios modernos, hemos visto a la propia FIFA involucrada en estos
negocios y proyectos, todo ello sobre las fosas comunes de miles de familias gazatíes. Es el verdadero rediseño del mapa convertido en negocio inmobiliario. Y como diría el filósofo Rodrigo Cármino, pareciera que el mundo funciona bajo un paradigma de la Nakba, de la catástrofe. El despojo y la impunidad se volvieron regla internacional. Las leyes se rompen porque las potencias defienden la justicia solo cuando los negocios peligran. Casi no se menciona este dato, pero es muy, muy interesante, ¿no? Frente a las costas de Gaza está Gaza Marine, un yacimiento descubierto en el año 2000 con reservas estimadas, escuchen esto por favor, en más de 1 billón de pies cúbicos de gas natural, hoy secuestrados por el control marítimo israelí. ¿Se imaginan ustedes si el pueblo palestino manejara esa llave? Europa habría impuesto sanciones inmediatas, pero las vidas palestinas no cotizan en la bolsa. No hay que confundirse, nos alegra por supuesto el fin de la guerra de agresión contra Irán, pero nos indigna la comparación, porque ojalá, ¿verdad?, las niñas, los niños palestinos tuvieran su propio estrecho de Hormuz, algo que obligara, ¿no?, a las democracias europeas a dejar de enviar armas, a dejar de hacer llamados de atención insustanciales al régimen sionista y a aplicar sanciones reales. De momento lo que prima es la impunidad y el excepcionalismo israelí. Las sanciones valen para otros, pero al régimen infanticida no se le toca ni con el pétalo de una flor. Y es esa indignante impunidad la que nos obliga, amigas, amigos, a denunciar también hechos concretos que deberían estar paralizando al mundo. La semana pasada escuchábamos en este programa al experimentado cardiocirujano y académico chileno, don Luis Ver, quien ha estado en misiones humanitarias en Gaza, ¿verdad?, y que ahora mismo ha estado intentando, sin éxito por la autorización del régimen sionista, volver a la franja para poner sus manos, sus capacidades al servicio de quienes tanto lo necesitan, en una franja que está, como sabemos, devastada, sin casi acceso a la salud, en la que mueren a diario pacientes de enfermedades absolutamente curables. Y es en este contexto, ¿verdad?, que no podemos dejar de denunciar lo que está pasando con el doctor Hussam Abu Safiye, el héroe de la bata blanca, ustedes lo recordarán, pediatra y director del destruido hospital Kamal Adwan. Enterró a su hijo asesinado en el patio del hospital y volvió a operar. Se quedó como un último escudo para sus pacientes y por eso lo detuvieron hace ya más de 530 días. Cuando lo vimos caminar, ¿verdad?, lo tenemos en la retina, entre las ruinas de su hospital hacia los tanques. Hace pocos días, miren ustedes, volvimos también a tener noticias de él cuando lo presentaron a través de unas breves imágenes ante un tribunal militar en un sistema de televisión. Se le veía, ¿no?, demacrado por el encierro con evidentes señales de tortura, y los genocidas decretaron que debe seguir preso bajo la llamada detención administrativa. Los cargos, ninguno, ¿verdad? No hay pruebas, no hay acusaciones, no hay derecho a defenderse. Esta es la situación, lo hemos comentado otras veces, de la detención administrativa que afecta a otros más de 3.500 palestinos y palestinas. Y ante esto, ¿verdad?, y tantas otras atrocidades, los mismos gobiernos que reabrieron el canal del petróleo guardan silencio. Abu Safiye no puede frenar la economía mundial y por eso su libertad no importa en los palacios de Occidente. Pero frente al silencio y la complicidad de algunos gobiernos, la sociedad civil, miren ustedes, responde. Ayer Santiago volvió a llenarse en una histórica marcha por Palestina. Miles, familias, jóvenes, trabajadores, salimos a romper el bloqueo mediático y a reclamar justicia.
Marchamos porque aquí también se juega algo, ¿no? Denunciar la agenda sionista que impulsa el gobierno de Kast, que está alineando a Chile con quienes financian la matanza, normalizando, miren, ¿no?, la ocupación y dando la espalda al derecho internacional. La calle, hay que decirlo, es hoy un lugar clave de resistencia. No podemos ser indiferentes mientras se intenta normalizar a un Estado que comete un genocidio. Mirar a Gaza de frente, amigas, amigos, implica llamar a las cosas por su nombre: colonización, limpieza étnica y control total sobre la vida ajena. Exigir la libertad del doctor Abu Safiye, el fin del genocidio y frenar la complicidad local exige más que palabras. Boicots reales, presión política, cortes de lazos con quienes apoyan la barbarie. No podemos esperar a que la moral de los poderosos despierte por el precio del petróleo. Nos corresponde actuar, sanciones reales, memoria viva y una solidaridad inquebrantable. Porque Palestina prevalecerá. Su resistencia será la prueba de que los pueblos pueden vencer la impunidad y recuperar la justicia. Será hasta el próximo domingo, amigos y amigas. Espero que tengan una muy buena semana y que no dejemos de hablar de Palestina. Este ha sido el comentario para Palestina por siempre de Eduardo Asfura. No avalemos la masacre, respetemos los derechos humanos, no dejemos de hablar de Palestina. Queridas auditoras y auditores, recuerden que estamos en nuestra plataforma Spotify, también en nuestro canal de YouTube, y agradecerles, volvemos el próximo domingo en Palestina por siempre, que tuvo en todo el tema técnico al querido Fernando Lagos. Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.